Hola, soy la transfenosa no binaria y hoy les traigo un video sobre apropiación cultural. Bueno, como vieron en la introducción, vamos a hablar de apropiación cultural, que me parece que es un tema sumamente interesante y que dialoga muchísimo con el tema anterior de mi último video. Así que, nada, espero que les guste. Primero voy a hacer un par de consideraciones. La primera es que me parece que el término apropiación cultural es un término bastante disputado, que quizás tiene sus fallas, pero aún así considero que es un fenómeno sumamente importante y sumamente interesante además para analizar. Luego quiero decir que para ya empezar a introducir a lo que es mi argumento central, me parece que la apropiación cultural es sumamente necesaria entenderla, que existe, que es un fenómeno que existe, que ocurre, pero el mayor problema que tiene es que muchas veces está muy ligada con la cultura de la cancelación. Es decir, que la apropiación cultural existe, que es un fenómeno que realmente daña, lastima a todas las comunidades que han sido históricamente marginalizadas, no implica que la respuesta frente a ellos sea la cancelación. Primero, para quienes no lo saben, la apropiación cultural es una dinámica de poder donde una cultura históricamente marginalizada es tomada por la cultura dominante, usualmente bajo un propósito de comercialización y de consumo de masas. Es decir, hay culturas que tienen sus prácticas, sus fenómenos, sus características que históricamente han sido utilizadas para discriminar, explotar, oprimir sectores de la población que si se utilizan mediante aquellas culturas dominantes, es decir, lo utilizan personas que pertenezcan a la hegemonía cultural, usualmente para conseguir algún tipo de rédito económico, para conseguir algún tipo de estética que les permita ser un objeto de consumo, terminan por apropiándose de esa cultura, terminan por utilizando algo que históricamente fue específico a un grupo oprimido en su beneficio como hegemonía cultural. Uno de los puntos centrales que utilizan la mayoría de las activistas en general es un fenómeno que toca muy de cerca al colectivo antirracista, ¿no? A las personas racializadas, que es que lo que a ellas y a ellos históricamente como colectivo les ha oprimido debido a su raza, debido a cómo son las características de su pelo, a las características de su piel, hoy en día termina siendo un objeto de mercancía, termina siendo una característica estética que te permite tener cierto glamour o ciertas cualidades comercializables. El ejemplo más claro que viene a la mente y a aquellas personas que usan redes sociales más que nada es la utilización de las trenzas y de las rastas. Es decir, si una persona blanca utiliza trenzas suele ser para cuestiones de estética, cuestiones para beneficiar su imagen, cuando en su momento las trenzas fueron históricamente un mecanismo, una herramienta que utilizaban las personas racializadas, ni bien habían sido esclavizadas y traídas a América, no solamente para poder esconder comida, como puede ser uno de los casos más comunes. Cuentan las historias que se mantuvieron de esos momentos, cómo escondían semillas porque no les daban comida, entonces tenían que esconder semillas en el pelo y lo hacían entre las trenzas, o como muchas veces hasta escondían mapas para poder escaparse de las zonas, o también era una forma de recordar cuáles eran sus tribus específicas mediante los peinados específicos que cada una de ellas tenían. Es decir, si tanto fuera como una obligación que te obligaban a tener el pelo atado porque consideraban que el afro era algo sucio, tenía ese significado, o porque además lo utilizaban como una herramienta para sobrevivir, que hoy en día lo utiliza una persona blanca, para ellas genera un malestar muy grande. Genera que está utilizando un rasgo histórico que les recuerda la lucha que fue del antirracismo en contra de la esclavitud, por una persona blanca que nunca ha tenido que pasar por ese proceso de opresión y subjetivación ni de explotación. Me parece que ese es el punto más válido y más fuerte, y por lo cual toda persona blanca que utilice una de esas prendas debería pensar dos veces cuáles son los efectos de lo que uno hace. Esa es una de las grandes problemáticas. Uno no entra en conciencia sobre cómo lo que uno hace, lo que uno usa, lo que uno dice tiene un efecto. Esto no implica que yo diga que este colectivo antirracista debería cancelar a esa persona, sino que hay que pensar
hay que replantearnos, hay que analizar por qué vivimos en un sistema capitalista globalizado donde toda aquella cultura que históricamente fue marginalizada hoy representa una mercancía, hoy representa un bien que aumenta lo comercializable de una persona, de un artista, etc. Otro de los casos polémicos que a mí siempre me gusta hablar es el caso de Rosalía, como Rosalía es otro de los ejemplos comúnmente utilizados, criticados de la comunidad gitana, para hablar de cómo su rol de gitana moderna, ¿no?, en la música que realiza, en sus vestimentas y sus estéticas, termina por invisibilizar cuál fue el rol histórico que tuvo la música gitana y el lugar que se le dio tanto en España como en el mundo. La música gitana siempre fue una música de marginalización. Cuando llega una persona que no es gitana, porque lo gitano no corresponde a todo lo que es España, lo gitano es un pueblo en sí mismo, no depende de lo español. Loco, ¿por qué los gitanos se lo asocian a lo español? Justamente por los procesos de asimilación que se realizan sobre estas culturas. Hay una cultura hegemónica, histórica, la asimilación es distinta a la apropiación, obviamente. Hay una cultura histórica hegemónica que termina ganando la batalla por los significados en un determinado territorio y lo que hace es asimilar todo aquello que salga de esa norma. Se asimila un lenguaje, se asimila una práctica, se asimila una característica. Entonces es incorporado lo gitano como una reformulación de lo que es lo español. ¿Cuál es el problema central en esto? Que ignora las diferencias, ignora las variedades o las diversidades que hay dentro de lo que lo español termina cristalizando, ¿no? Eso ocurre también en Argentina, como lo argentino, la argentinidad, terminó por invisibilizar un proceso de asimilación y de opresión a culturas afrodescendientes. Nuestro país tenía una gran comunidad afrodescendiente, tanto aquella que provenía de la esclavitud como aquella indígena, y lo que ha ocurrido ha sido su invisibilización y su masacre, su genocidio histórico en el territorio argentino. Entonces, cuando hablamos de asimilación, no estamos tampoco hablando de apropiación. La apropiación es cuando hay una imitación de esas culturas, no cuando una cultura se tiene que subordinar a la otra, sino cuando la cultura hegemónica toma algo de esta cultura subordinada y lo vuelve un producto, una mercancía. Por eso siempre es necesario observarlo, cuál es el rol que tiene la apropiación cultural dentro de un sistema capitalista, dentro donde todo es comerciable, dentro de un sistema neoliberal. ¿Cuál es la incidencia que tiene una práctica como la apropiación cultural? Una de las polémicas más grandes que origina este fenómeno es la idea de que, bueno, que en realidad uno parte de inspiraciones culturales, uno parte de imitaciones, pero no está apropiándose de esa cultura. La problemática más grande está, y es algo que para mí lo deja muy claramente Ana Fuchs en su artículo Lo que me destroza de ti, Rosalía. Ella habla de que la música de Rosalía no la considera una música mala ni la considera una mala artista, sino que ella se fija cuál es la estructura que permite que Rosalía por primera vez sea una gitana reconocida mundialmente, porque logra apropiarse de lo gitano cuando no lo es. Como ella, invistiéndose de flamenco, logra así lo que históricamente la música gitana no ha podido. Como el rol de la gitana, que ha sido siempre esta voz atrás, la corista, la que te acompaña, sigue siendo incluso con ella. Ella tomó esa postura de lo gitano, de lo flamenco, no siendo gitana, y hoy en día ella en sus coros tiene personas gitanas, racializadas gitanas, que siguen siendo sus coros. Entonces, como una persona que dice vestirse como una cultura gitana, imitarla, quererla incluso, ¿no? La cultura gitana, la cultura flamenca, termina reproduciendo lo mismo que reproducieron las personas blancas históricamente sobre los gitanos. Eso es porque hay un proceso de apropiación. Hay algo que vuelve mercantilizable, que vuelve estético, algo que fue opresor. ¿Y por qué esto es un problema? Porque invisibiliza, ignora el proceso, ignora la lucha que hay detrás de recordar por qué estas prácticas fueron opresoras. Hay un proceso de reincorporación a esas prácticas, hay un proceso de, bueno, vamos a hacer de esto lo nuestro, tomemos ese espacio que fue de opresión, es algo muy parecido a lo que yo hablé en el video de teoría queer, tomemos el espacio de opresión y hagamos de eso nuestra lucha. Hagamos de aquello que utilizan para discriminarlos la diferencia para construir una mejor comunidad entre nosotros. Eso es lo más interesante que tiene detrás de la crítica de la apropiación cultural. Me parece que en mi caso, como no puedo hablar por el pueblo afrodescendiente ni por el pueblo gitano, porque no soy ninguna de esas dos etnias,
se puede hablar, cuando ocurre la apropiación cultural, de la cultura gay, que también ha funcionado como un bastión de una resistencia a la normalización y la asimilación de nuestras prácticas. Como el Vogue en su momento haya sido un baile, un movimiento, una forma que tuvieron las comunidades también afrodescendientes, también latinas, chicanas, de poder representar su marginalidad, su queerness, diríamos hoy en día, ¿no? Su feminidad, ha sido tomada por un artista como Madonna para sacar un hit. Y todos esos millones que gana Madonna por sacar un hit llamado Vogue, utilizando música históricamente que se utilizaba en los The Balls, como se puede ver en Paris Burning, totalmente invisibilizado por una canción. Obviamente que se le ha dado una visibilización, pero ¿cuál es esa visibilización? Hoy en día no se relaciona al Vogue en la mayoría de las personas a esta subcultura de resistencia afrodescendiente, latina y homosexual queer de Estados Unidos. Se la relaciona a Madonna. Y eso es el problema de la apropiación. Nos terminamos olvidando nuestra propia historia. Si seguimos dejando que artistas, como en este caso que es Taylor Swift, obviamente, repito, no desde la cancelación, sino inventando por cuál es la reflexión, cuál es la crítica que hace Taylor Swift, por ejemplo, de incorporar en sus discursos cuestiones muy insertas en la cultura LGBT, como puede ser una drag queen, como puede ser el discurso de utilización de tecnologías como es el shading, como es un montón de lógicas e instituciones que han sido parte de la resistencia de nuestra cultura. ¿Cuál es la problemática que ella utilice a su beneficio? Es que termina comercializando con opresiones históricas. No nos tenemos que olvidar que el lugar en el que estamos y todas estas prácticas y fenómenos que creamos como comunidad fue para resistir violencias, fue para posicionarnos fuera de esta normalidad que nos buscaba violentar, no fue para pertenecer a ella, que eso es lo que muchas veces se olvida entre un movimiento que cada vez más se va diversificando ideológicamente. Y no es por no tener las consideraciones ideológicas, es por tener conciencia histórica, es por hablar de reparación histórica y hablar de cómo esos procesos siguen hoy en día estructuralmente violentando a todo lo que es queer por fuera de lo LGBT. Para cerrar, me gustaría hablar también un poco de una diferencia que hay entre lo que es apropiación cultural y también lo que es parodia. La parodiación, cuando uno ve que se utilizan frases, que se utiliza un acento extremadamente, no sé, como que se asocia, no sé, lo mexicano a ciertas comidas, se producen estereotipos. Hay un proceso que es racista, como la apropiación cultural, pero es muy distinto porque eso es una parodia. Es igual de violento, es igual de opresivo, pero lo que está reproduciendo es un chiste sobre esa racialización. Está exacerbando estereotipos. No se utilizan para comercializar estereotipos, se utilizan para justamente seguir reproduciendo esas violencias. La apropiación cultural es lo mismo, pero a su diferencia de la parodia que cualquier persona rechaza porque se nota que es un claro estereotipo de lo que es una cultura, la apropiación cultural tiene un valor glamoroso, hay una estética que se ve linda, se ve interesante, uno quiere consumir, uno quiere ser parte de esa moda, uno si quiere hacer trenzas, uno quiere bailar una danza afrodescendiente, porque es parte de este proceso de consumo. En vez de invitarnos a reflexionar críticamente qué implica que una persona blanca pueda utilizar trenzas y no ser llamada una sucia, y una persona negra, si utiliza trenzas, se le llama sucia, se la llama desalineada, tenemos simplemente un consumo masivo. Y eso está dotado justamente de cómo funciona una subjetividad liberal. La apropiación cultural siento que es hoy en día uno de los fenómenos más interesantes para analizar, pensar y que tiene efectos reales que producen violencias y opresiones, siguen reproduciendo y recreando esas violencias y opresiones históricas a los colectivos marginalizados, que más resistencias tienen las redes sociales. Cada vez menos se permite hablar y pensar a la apropiación cultural como un fenómeno necesario de hablar de. Una de las razones, creo yo, que es porque muchas veces se lo ataña, como dije al principio, lo que más daño le hace a la apropiación cultural es acercarlo necesariamente a la cultura de la cancelación, cuando pueden ser dos fenómenos aparte totalmente. Y lo segundo es porque hay una resistencia desde un liberalismo subjetivo. El liberalismo como orden histórico internacional o el sistema capitalista como sistema económico, político y social
y cultural obviamente, ha logrado construir subjetivamente que la libertad entendida en los términos liberales es la única posible. La libertad negativa. La libertad entendida en términos de yo hago lo que quiero mientras no molesta a los demás. Y bueno, es una problemática porque muchas de las violencias históricas se reproducen hacia adentro de esas esferas del norte inferente, se reproducen hacia adentro de lo que yo hago. Uno termina creando instituciones que las reproducen y justamente la libertad en todo caso debería ser sinónimo de emancipación, de deshacernos de todas estas violencias históricas. Me parece que ese es el punto más interesante, es plantear, bueno, la apropiación cultural existe, hay problemáticas en su terminología, probablemente no podría dar esa discusión con mi nivel de conocimiento sobre lingüística y sobre comunicación, pero sé de gente que sabe que le parece problemático el uso del término apropiación cultural. No lo sé, me parece que es el nombre con el que se conoce y por eso lo utilizo. Sé que es necesario que se separe la cultura de la cancelación para dejar de tener este torno punitivista, pero también sé que muchas de las resistencias son por la subjetividad liberal. Y si yo lucho contra la subjetividad liberal, apoyo necesariamente la cultura de la apropiación. Me parece que entender la apropiación cultural es entender cómo funciona un sistema capitalista que asigna a todo aquello que puede como mercantilizable y lo hace para ignorar y para incluir un sistema asimilándolo. Como dentro de la apropiación cultural hay un sentido de mantenerse todo dentro del mismo sistema, todo de forma homogénea y no permitir la heterogenización de las necesidades, de las demandas, de las ideologías y sobre todas las cosas la heterogenización de la cultura, de permitir que convivan en conflicto culturas, desde una democracia que permita que ese conflicto exista. Es muy dificultoso para entender un capitalismo que lo único que hace es construir personas beneficiarias del sistema que acumulan el capital y personas que simplemente van a recibir las opresiones que fueron históricamente asignadas a esos cuerpos. Así que espero que les haya gustado este video. Hay mucho para hablar de este tema igualmente, mucho para leer. Les invito a que entren a la página fefuminas.com, que es una página usualmente que habla sobre cuestiones antirracistas, pero también adhiere a otras etnias más allá del colectivo afrodescendiente. Y hay muchos artículos que hablan sobre apropiación cultural, que me parece que es un tema que tenemos que seguir investigando y leyendo, no reaccionar directamente frente a algo porque supuestamente es coercitivo, algo que no expandí mucho en la anterior, pero también se entiende bajo la apropiación cultural, supuestamente que es coercitivo a la creatividad, es coercitivo a las posibilidades. Siempre está hablando de coerciones en vez de pensar qué instrumentos críticos, analíticos y qué perspectiva se puede dar de las realidades que son opresoras, un fenómeno como es la apropiación cultural. ¿Qué podemos crecer como comunidad en conflicto si escuchamos a estos colectivos que históricamente nos piden dejen de hacer esto, nos lastima que se haga esto? ¿Cuál es la demanda detrás de eso? ¿Por qué hay un sentimiento de dolor todavía de esas comunidades? Hay que preguntarnos eso. Les invito a reflexionar, déjenme en los comentarios lo que piensan, les estaré también dejando en la cajita de descripción mis redes sociales, el artículo que leí de Ana Fuchs. Y nada, espero que les haya gustado, compartan, denle like, suscríbanse para más videos y nos vemos el jueves que viene con un nuevo video de la transfilosofa binaria. Un saludo.